Qué bueno que podemos estar juntos nuevamente y Sí, perdón, hola. Sí, pero es que aquí todo el mundo está diciendo que no nos diste chance de cantar sus mañanitas. Porque Oh. Sí, un abrazo. Ay, las amo mucho, mucho. Is my sound on? Gracias. Un gran abrazo. Sí. Felicidades. Un abrazo. muy bien. Vamos a dar gracias por este día, por las bondades de nuestro Padre y por su gracia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por traernos a unirnos y oír de ti, Señor. Gracias por todos los que compartimos de lo que tú estás hablando a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Gracias porque tú nos amas, Señor, tanto y no sabemos cómo a veces recibirlo, pero está allí para poder recibirlo y saber que tu amor es más grande que todo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues continuemos en lo que Dios ha estado presentándonos en las últimas semanas. Y el propósito de todo es que cada uno de sus hijos participemos de quién Él es. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ese conocimiento es vivencial, o sea, podemos decir con confianza que Jesús estaba diciendo que te vivan a ti, que vivan lo que tú eres. Esta es la vida eterna. Pues nuestro asunto entonces está en ver el cumplimiento de esa oración de Jesús en nuestras vidas personales y participar con Dios en cómo Él cumple esto en la vida de nuestros hermanos y cómo muchos más vienen a unirse a la familia de Dios aceptando ser adoptados por Dios. Así que tan importante el asunto de que podamos cada uno de nosotros entendernos en el amor de nuestro Padre, porque todo esto es un tema de amor, pero un amor manifestado, un amor vivencial. Y Dios no puede decirte que te ama y dejarte en la condición humana. Ese es el peor de todos los engaños, eso es la tragedia de todas las prédicas que se hacen con respecto a Dios en cualquiera de las versiones en que la raza humana las escucha hoy, que te hablen de un Dios impotente, porque sabiendo tu condición, no puede sacarte de ella. O que el mensaje sea que Dios sí va a hacer algo al respecto, pero en el futuro. Sí, cuando te mueras, cuando ya no estés aquí, entonces ya vas a tener otra existencia bonita y utópica. No, la promesa es que tengas vida y que la tengas en abundancia y que la tengas aquí. Y no solamente que tú la disfrutes, sino que salga de ti, en las palabras de Jesús, como ríos de agua viva para manifestarse a la humanidad que te rodea, con el fin de que cada persona en la tierra, sin excepción, tenga clara la opción de que Dios le ama y quiere adoptarle y hacerle su hijo o su hija en la semejanza de Jesús. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra razón de ser una vez que empezamos a comprobar la realidad de Dios en nuestro espíritu. Entonces hoy vamos a continuar entendiendo el cómo
Dios ha provisto que esto ocurra en nuestras vidas. Y hemos estado escuchando a Jesús explicárnoslo desde el Evangelio de la Escritura, el Evangelio de Juan, donde Jesús nos lleva a la enorme transición de las etapas divinas con los hombres, la etapa de la ley, que es hasta que Jesús vino a la tierra, donde la relación con Dios era una relación, vamos a llamarle representativa, ¿de acuerdo? O sea, Dios se manifestaba por medio de ángeles y elegía de tiempo en tiempo a profetas que pudieran expresar sus palabras a la raza humana, pero no había provisión durante toda esa etapa, desde Adán hasta adelante, para que la naturaleza del hombre fuese cambiada. Entonces la relación era una relación obstruida porque no hay manera de tener comunión con Dios. Si tú eres humano, Dios es divino, son dos especies diferentes y no puede haber integración entre las dos, lo cual es el significado de comunión, ser uno. Luego viene la etapa de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vino, se hace presente en la forma de hombre. Dice en Filipenses 2 que Él se humilló tomando la forma de hombre. Y en la forma de hombre se hizo siervo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Dios con nosotros fue la etapa en la que Dios se hizo manifiesto a la raza humana en un cuerpo similar al nuestro, anduvo entre nosotros, vivió entre nosotros, cumpliendo su promesa de que así iba a ser. Y eso fue asombroso. El Evangelio de Juan es una trayectoria maravillosa que si el Espíritu Santo te guía a permitirle a que Él te la muestre, ¿no? Capítulo a capítulo, cómo va desenvolviéndose toda esta trayectoria de Dios con nosotros. El capítulo 1 empieza diciendo, y aquel verbo que era con Dios, que era Dios, que hizo todas las cosas, se hizo carne. Esa es la etapa de Emmanuel. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces eso fue asombroso, ¿no? Dios con nosotros, wow. Poder palpar externamente las virtudes de Dios manifestadas en Jesús, el amor, la paz, la fidelidad, la paciencia, la bondad, la benignidad, o sea, todas las virtudes divinas fluyendo de Jesús hacia la raza humana. Pero si el Espíritu Santo alumbra los ojos de tu entendimiento, vas también a ver la incapacidad humana para relacionarse con Dios. ¿Sí? Estaba leyendo hoy una porción de este libro de Juan y viendo allí cómo Jesús hace milagros, por ejemplo, y la gente dice que cree en él, pero cuando él empieza a hablarles, lo van a apedrear, ¿no? O sea, es esta incapacidad de relacionarse con Dios. Esa es la cosa que yo estaba entendiendo, es que viéndolo con los ojos, creerás más, ¿no? Pues Jesús dice, si no vieren señales, no creerán. Uh-huh. Y entonces veían señales y creían, pero cuando Él los invitaba a creerle, a creer en Él, no podían. Y esa incapacidad humana no puede resolverse excepto por lo que Dios hace en nosotros. Y entonces, en Juan capítulo 14, Jesús
nos habla de esta enorme transición, el fin de la etapa de Manuel para la próxima etapa, la etapa eterna, y es la etapa de comunión. ¿Sí? Y hemos estado viendo en este evangelio y en este capítulo en las palabras de Jesús al respecto. Y hemos avanzado en la sesión anterior hasta el capítulo 15 de Juan y hablando de ser pámpanos de Jesús, pero hoy soy guiado a retomar algo importantísimo que es necesario que todos tengamos claro. El versículo 25 de Juan 14, Jesús dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, ven la etapa de Manuel, estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y vamos a pausar aquí un momentito para entender, permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo. Les recuerdo que si entendemos algo divino es porque el Espíritu Santo está alumbrando tu entendimiento. No porque yo te lo explique o alguien te lo explique o tú seas tan listo que, ¿me entiendes? No, eso no funciona. Si lo divino tiene que ser revelado a tu espíritu por el Espíritu Santo y vamos a permitirle hacer su trabajo. Jesús está hablando aquí de algo muy importante porque dice, estas cosas les he dicho estando con ustedes. Pero el Espíritu Santo no se las va a decir. Él se las va a enseñar. Vamos a entender la diferencia entre las dos cosas. Porque esto tiene una importancia enorme, dado que necesitamos permitirle a Dios renovar nuestro entendimiento para que nuestro entendimiento sea congruente con la verdad divina y no con la confusión humana, que es la otra opción. La diferencia que Jesús está haciendo aquí entre decir y enseñar. ¿Sí? Para Dios, enseñar es el acto de transferir una vivencia. Por favor, considera esto. Es el acto que Dios hace de transferirte, de habilitarte en una vivencia divina. No tiene nada que ver con el concepto humano de enseñanza. Se usa este término en los medios didácticos, ¿no? Enseñanza-aprendizaje. El sistema humano es, bueno, te voy a mostrar algo, te voy a permitir que veas cómo se hace, te voy a proveer el espacio para que tú practiques y veas si tú lo puedes hacer o cómo lo puedes hacer. Te voy a poner las cosas en un libro y esto es cuando quieres trasladar ese concepto a lo divino, se vuelve un engaño terrible. Por eso muchos dicen, Dios nos dejó la Biblia como el manual del fabricante para que nosotros sepamos qué hacer. Qué mentira más grande. No, para nada. Dios puso en la Escritura su compromiso para luego darte su espíritu, para que su espíritu haga realidad en ti ese compromiso. ¿Sí? La Escritura no puede ser entendida, mucho menos vivida, en la capacidad humana. Opera única y absolutamente en la capacidad de Dios, y ese poder te es suministrado por el Espíritu Santo.
Y entonces Jesús está hablando aquí de la enorme diferencia y vamos a considerar algunas cosas que nos van a permitir ver la evidencia de lo ocurrido, ¿no? Históricamente, para luego sabernos nosotros en un presente provisto de enseñanza divina. Recuerda, la enseñanza divina es la transferencia de la vivencia que Dios quiere implementar en tu vida. No es la información para que tú tengas un concepto y veas cómo le haces. ¿Sí? Y por eso cuando nos referimos o somos llevados por el Espíritu Santo a los tenetos o a los artículos del nuevo pacto, uno de los más importantes que Dios declara es: ninguno enseñará a su hermano, ni ninguno a su prójimo diciendo conoce al Señor, sino que todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Eso está en Hebreos capítulo 8. Entonces, fíjense la diferencia que marca la etapa de Manuel a la etapa eterna de comunión. Porque bajo el esquema de Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús les mostró muchas cosas. De hecho, a los 12 y a los 70 Jesús los envió, ¿se acuerdan? A que predicaran y que sanaran a los enfermos en su nombre y echaran fuera demonios y demás, y sucedió. Pero lo que no sucedió es que ellos pudieran participar de la naturaleza divina. Y eso lo vemos en todo, en cada evento, en cada situación. No podían creer porque no estaban viviendo por fe ni para fe. Era imposible. No podían vivir. Si no vives fe, no vives nada divino. Y entonces, aún en los más devotos a Jesús, vemos la incapacidad de la naturaleza humana para ser correspondientes con lo que Jesús les manifestaba. Y por eso Jesús les dice, hay muchas cosas que yo quiero comunicarles a ustedes, pero ahorita no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo a estar en ustedes, entonces Él les va a enseñar. Si hoy tú puedes vivir esta verdad y recibir al Maestro en tu corazón y empezar o crecer, si ya lo estás haciendo, crece en ello, pero si no es algo que has comprendido de esta manera, hoy puedes transicionar para que le permitas al Espíritu Santo hacer el trabajo para lo cual Él fue enviado a tu vida. Enseñarte es habilitarte en la vida divina. Enseñarte es hacer realidad tu semejanza con Jesús. ¿Te das cuenta? Y mientras el Espíritu Santo no haga lo que Él fue enviado a hacer en ti, el resultado no va a ser, no se va a mostrar. Por ejemplo, hay veces que decimos cosas como esta. Sí, yo sé que ya nos lo ha dicho muchas veces. Dios nos ha dicho esto y nos ha dicho, pero no entendemos. Bueno, ¿qué está sucediendo? Pues que no estamos escuchando
ni creyendo a Dios capaz y poderoso de cumplir lo que nos dice. Seguimos oyendo como esclavos, seguimos oyendo instrucciones, requerimientos, órdenes, deseos, anhelos, pero seguimos viviendo la impotencia de verlo realizado en nuestra vida, porque creemos que se trata de echarle ganas. Todavía muchos seguimos hablando humanamente. Yo ya sé que debo de amar y le estoy echando ganas, pero es difícil. Yo sé que debo tener paz, pero es difícil cuando las cosas están color de hormiga. ¿Oyes el engaño en ese lenguaje? Ahí no hay fe. Porque fe se trata de lo que Dios se comprometió a cumplir en tu vida, nada más. Entonces, ¿quién me va a habilitar para que yo viva esta vida divina? Pues es el Espíritu Santo. Por eso, en la Escritura, donde comenzamos toda esta serie de sesiones donde Dios quiere educarnos en la vida en el Espíritu, nos llevó a Efesios 1, 13 y 14, donde dice que el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual nos es dado en garantía de que vamos a poseer la herencia que Dios nos ha dado. Y esa garantía no es pasiva, ¿sí? No es como, bueno, tengo allí en depósito una prenda, ¿no? Y si no me pagan, me quedo con la prenda. No, no, no. La garantía es la persona que va a cumplir la promesa. Por eso dice el Espíritu Santo de la promesa. Así que tú y yo tenemos un enorme privilegio. El privilegio, y esto no es nada más para unos cuantos, es para todos. Pero mis amados hermanos, estamos en un tiempo muy, muy especial en el que Dios está invitándonos a creerle activamente y a vivir su capacidad para hacer de nosotros hijos suyos, hermanos de Jesús, semejantes a Él en esta tierra. Y los que escuchan a Dios hablarles en su corazón y le creen, en un creer activo que solo puede manifestarse en el vivir lo que Él ha prometido, pues vamos a ver a Dios cumpliendo. Así que regreso a Juan capítulo 14. Jesús dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes. No se las he dicho nada más, porque no tienen ustedes cómo vivir esto. Pero cuando venga el Espíritu, el Consolador, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él se las va a enseñar. ¿Ya podemos ver la diferencia? Enseñar es Él te va a habilitar para que lo vivas, lo tengas, sea tuyo, lo poseas y lo manifiestes. Bueno, estos primeros creyentes que eligieron recibir esas palabras de Jesús, aguardaron la venida del Espíritu Santo. Quedaron con la instrucción clarísima, porque después de su resurrección Jesús se encargó de enfatizarles, no se vayan de Jerusalén, no hagan nada, no anden dando brincos para acá y para allá, esperen a que venga la promesa de mi Padre y entonces recibirán poder, capacidad divina. Y en esa capacidad divina, Hechos 1:8, me serán testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Te das cuenta? El testimonio de Dios producido en ti por el Espíritu Santo. Bueno, lo hicieron, aguardaron la promesa. Hechos capítulo 2 habla de algo muy hermoso. Dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué no nada más dice estaban todos juntos? Porque muchas veces estamos juntos, pero no unánimes. ¿Sí? Y ojo, por si empiezas a codear al vecino, la unidad es producto del trabajo de Dios en tu corazón y en el de los demás. No hay unidad humana, eso no en realidad sucede. La unidad de la que Dios habla la produce el Espíritu. Por eso hay una escritura que nos dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso es lo que Dios estaba produciendo en ellos porque le habían creído. ¿Sí? Recuerda, fe permite que Dios cumpla su promesa. Incredulidad, duda, lo cancela. Pedro iba caminando sobre el agua, ¿cierto? Fe. Mira las olas y el viento y todo y empieza a dudar. Cancela, se hunde. Jesús lo saca del agua y le dice, ¿por qué dudaste? En tu corazón pasa lo mismo. Fe te permite creerle a Dios. La duda cancela la operación de Dios en ti. Entonces ellos están unánimes juntos esperando, porque eso es creerle a Dios y Él te dice, espera, esperas. Él va a cumplir. Y de repente vino como un viento recio el Espíritu Santo y se posó sobre todos ellos y en ellos y empezó a manifestarse algo inédito. Ese fue el momento en que toda esa gente nació de nuevo. Habían estado con Jesús, pero seguían esclavos de la naturaleza humana, de la condición humana, con todas esas incapacidades y todos sus líos. Pero ese día en que se hizo, se cumplió la promesa hecha en sus vidas, Dios opera la regeneración en ellos. Recuerden que hemos hablado que la regeneración es algo que Dios hace en un instante, porque Él no se tarda en cambiarte el corazón. Te da un nuevo corazón, ya. Es su poder. Y ahora en esa nueva existencia empiezan a manifestar a Dios. Ya no estamos hablando de Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora estamos hablando de comunión, Dios en mí. Pedro se levanta, empieza a hablar cosas que Pedro nunca había hablado en su vida. Pero ya no era Pedro hablando. Es que es tan diferente el acá platicando como tú y yo, o el acá platicando otra Sí, vez. era Dios fluyendo sus palabras desde el corazón de Pedro.
tocando miles de vidas ese día, y cada día se iba añadiendo a la familia divina aquellos que abrían su corazón y Dios los regeneraba y empezaban a vivir la realidad de Dios en ellos. Algunos sueñan con que regresemos a ser la primera iglesia, porque tienen un concepto humano de iglesia todavía. ¿Sí? Pero, hermanos, Dios no está ocupado en formar grupos y denominaciones y organizaciones. No. Dios está ocupado en hacer de ti su hijo o su hija en la semejanza de Jesús. Por eso el fruto del Espíritu es exclusivo. ¿Qué produce el Espíritu? Produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad en tu vida. Y eso no se puede falsificar. ¿Sí? No se puede falsificar. Muchos fingen el amor, pero a la hora de la prueba del amor, que es cuando te están agrediendo, cuando te están faltando al respeto, cuando te están juzgando, cuando te están robando, etcétera, etcétera. ¿Amas? Pues si Dios está produciendo su amor en ti, sí. Y no te cuesta porque no lo estás haciendo tú. Pero si estamos fingiendo el amor fingido es obra del diablo. Porque impide, cuando aceptamos el amor fingido y participamos en ello, no estamos participando de Dios. Estamos participando en un engaño. Entonces tenemos que venir cada uno de nosotros a la realización y a la decisión de qué voy a hacer con esto que Dios me ha dado. Porque todo esto maravilloso que estamos hablando es tuyo y está sujeto a tu voluntad. La voluntad de Dios es que abundes en su vida. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo, o entendido, seas como yo soy. ¿Sí? Dios no es glorificado de otra forma. Dios es glorificado cuando Él produce su vida en ti y tú la manifiestas. Y estamos en este momento, en nuestra generación, en nuestro tiempo aquí en la tierra, un tiempo definitivo. Jesús dijo, el Padre a tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, el Padre anhela tener comunión con quienes le creen. Y por eso hoy nuestro asunto está en entender estas palabras de Jesús. El Espíritu Santo te va a enseñar. Ahora,
hay tanta confusión en esta área que soy guiado a que clarifiquemos algunas cosas. Porque Jesús nos advirtió y nos dijo, solo hay un maestro. Y luego en el entendimiento humano, tomamos Efesios capítulo 4 y vemos los ministerios de Cristo, pero que están vistos de otra forma, vistos humanamente, cuando dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas y maestros. No hice el orden bien quizá, pero los 5 ministerios de Jesús. Y los atribuimos a personas, ¿no? Entonces, ¿tú qué eres? Y queremos vivir los títulos. Y con esos títulos, las demás personas tienen que respetarnos. Eso es humano. Lo digo por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios es clarísimo. Hacerte a ti y a todos los que Él adopta como hijos, conformes a la imagen de su Hijo. Sin excepción. No hay pirámide, no hay esta organización que pone niveles de acceso a Dios. Dios viene a vivir en ti, viene a vivir en mí, viene a vivir en cada persona que le cree. Y Dios es el que ministra su enseñanza. Cada uno de las funciones descritas son las manifestaciones de Dios haciendo su trabajo a favor de los que le aman, porque Efesios 4 dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. ¿Sí? Entonces, Jesús nos dice cómo van a funcionar las cosas. Y es tan importante que en tu corazón y en el mío se clarifique que Dios no viene a llenarnos la cabeza de conceptos, de argumentos, de teorías, de filosofías. De hecho, habla en contra de eso. Nos dice que dejemos de andar en filosofías y huecas sutilezas y argumentos de los hombres y de participar en alegatas. ¿Por qué? Porque hay algo muy superior, hermanos, que está descrito en 1 Corintios el capítulo 2, y es la sabiduría de Dios. Entonces, si tú le asignas a personas el lugar de maestros en tu vida o cualquier otra función, estás, en efecto, aunque muchos lo hemos hecho en ignorancia, excluyendo a Dios en su papel de enseñarte. ¿Sí? El argumento que sale muchas veces es, bueno, entonces cada quien va a hacerle como quiera. No. Dios no va a producir anarquía. Dios va a producir su fruto. Dios va a producir mansedumbre, que es humildad para ser guiados por el Espíritu en todo lo que somos. Dios va a producir verdadera unidad. Dios va a producir lo que Él es. Y eso es lo que empezó a suceder cuando
el Espíritu Santo se hizo presente. Cuando Jesús se hizo presente, por eso en Juan 14 Jesús les dice, me voy a ir de estar con ustedes para venir a estar en ustedes. Y eso es lo que él dice. Tú puedes verlo ahí en la Escritura. De hecho, el versículo 28, ahora sí traje mis lentes, ¿verdad? Dice Jesús, han oído que les he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, me crean. Voy y vengo. ¿Sí? No dijo, me voy y a ver cuándo nos vemos. Me voy físicamente, no voy a estar habitando en un cuerpo terrenal para poder venir a habitar en tu espíritu y estar contigo para siempre. Bueno, las funciones divinas, los ministerios divinos, nos van a hacer a cada uno, van a producir en cada uno de nosotros la vida de Dios y con ella la semejanza con Jesús. La única manera en que somos semejantes a Jesús es que lo que Dios es esté operando en tu espíritu y se manifieste. Y que no seas tú separado de Él, sino seas uno con Él. Dios en ti. Y Él es poderoso para cumplir esto. Yo sé que a cada uno Dios está hablándonos, alumbrando el entendimiento de cada uno de sus hijos y nos está invitando a tomar decisiones eternas, a permitirle a Él confrontar creencias que nos han impedido comunión con Él. El tiempo que yo creí que Jesús se había ido para regresar en un futuro incierto, nunca viví comunión con Él. El tiempo que yo creí, bajo el entendimiento humano, que la enseñanza era delegada a personas para que estuviéramos enseñándole y que la enseñanza era lo mismo que se hace a nivel humano, pero ahora en el contexto bíblico. Entonces a todos le metemos Biblia y ya estamos enseñando. Es absurdo cuando los resultados tienen que ser divinos. Y tú resultas, como dice Romanos capítulo 2, dice, tú le dices a los niños que no mientan, pero tú mientes. ¿Te das cuenta? O sea, tú resultas regando la sopa tanto como los demás. Entonces, Dios tiene que traernos a cada uno a una confrontación en amor de verdad. Y traernos frente a frente a ver, lo que vives es lo que Dios es capaz de hacer en ti. Tu vida es el testimonio de la capacidad de Dios y de la fidelidad de Dios. Porque le has creído y Él está cumpliendo su palabra en tu vida. Y ahí es donde viene este momento, ¿sí? De empezar a entendernos amados por Dios,
pero no en un concepto humano de amor. Amado por Dios, me apapacha y me dice, sí, te quiero mucho, yo sé que eres malillo, pero pues así te quiero. No, así no me quiere. Eso hablaría de un Dios impotente. Él me ama y te ama de tal manera, en las palabras de Jesús, que te ha dado vida eterna. Pero esa vida la va a producir Él en tu espíritu, por su espíritu. Por eso es el fruto del espíritu, lo que el Espíritu Santo hace adentro de tu espíritu. Y hoy tenemos que caminar y permitir que Dios corrija en tu entendimiento la diferencia de lo que significa la palabra enseñar. ¿Quién te está enseñando? ¿A quién tienes en ese lugar? Y que abandones todas las demás suposiciones y todo, por interesante que pudiera parecer. Jesús advirtió, dijo, en los postreros tiempos todos tendrán comezón de oír y andarán de aquí para allá siendo engañados por muchos maestros que vienen en su nombre. Maestro solo hay uno. ¿Le crees? ¿Te está enseñando el maestro? Si es así, lo estás viviendo. Porque este maestro no informa, produce la realidad divina en ti. Y finalmente, hay dos esferas, quiero usar ese término, de acción en la enseñanza del Espíritu Santo. Una es el habilitarte para que vivas la vida divina. Y eso tiene sus aspectos y la Escritura es muy específica y amplia en el trabajo del Espíritu Santo. La otra es la acción de erradicar de tu ser, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que está contaminado en ti. Y la parte más contaminada de cada uno de nosotros es nuestro entendimiento. ¿Sí? Porque el trabajo del diablo es engañarte, es venderte mentiras y hacerlo con toda la humanidad. Y hay tanto engaño en el área de la comunicación, de lo que Dios ha dicho. Por eso así empezó el problema, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 3, la serpiente viene y dice, con que Dios ha dicho. ¿Se acuerdan o no? Eso mismo sigue sucediendo. Y por eso Dios quiere que nos cerremos completamente a ser enseñados por alguien más, para ser enseñados por Él. ¿Quiere decir que no nos reunimos hoy, por ejemplo? No, no, para nada, no quiere decir eso. Pero quiere decir que yo vengo y tú vienes a escucharle a Él en tu espíritu. Y cada día estás haciendo lo mismo. Y donde quiera que andas y vives y en todo momento, no solo porque tenemos estas otras problemísimas, ¿no? Y aquí está la limpieza que el Espíritu Santo tiene que hacer. El concepto, hoy estaba platicando con nuestro padre y estábamos conversando sobre
tantos conceptos que nos han desviado completamente de la verdad. Estaba leyendo Juan capítulo 8 y es el capítulo donde se registra a Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Y resulta que esa acción la hizo en el día sábado, que para los judíos, en su entendimiento de Dios, era un día que no podías hacer nada porque Dios se ofendía y si violabas el sábado tenían que matarte. Y este es el gran lío de los sacerdotes y los representantes de Dios en la tierra. Que ¿cómo va a ser que Dios sane a alguien en sábado si no es día de trabajo? Entonces no puede ser Dios el que lo sanó, tiene que ser algo más y este es un charlatán y tenemos que deshacernos de él. Y conversando con mi padre al respecto, estaba entendiendo, porque la conversación es más escucharle que decirle, obviamente. El problema cuando, por ejemplo, en nuestro corazón tenemos el concepto de que el domingo es el día del Señor. ¿Y los demás días tú? ¿Sí? No, los demás días son míos. Ah, bueno, pues que te vaya bien. Parecen conceptos inocentes y va a haber argumentos. No, pero es que, pero es que nada. Es que vida eterna ya no tiene nada que ver con esas cosas. Es 24/7. Es todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Tú viviendo comunión con tu Padre. Él produciendo su vida en ti. El Espíritu Santo enseñándote y limpiándote. Porque no puede habilitarte para vivir algo que tu raciocinio no acepta, porque voy a extenderme sobre este ejemplo. No, es que el día del Señor. Y lo mismo con tantos otros conceptos. Entonces, si algo va a hacer el Espíritu Santo es confrontar las creencias que traes puestas que impiden que recibas y operes en la mente de Cristo. Si en la mente de Cristo, y él se los dijo a los sacerdotes que lo perseguían por violar el sábado, les digo, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué existe el sábado? ¿Dios hizo el sábado para el hombre o hizo al hombre para el sábado? Porque ustedes creen que hizo al hombre para el sábado. Pero yo les digo que Dios hizo el sábado para el hombre. Para meterlo en un cajón de, hey, tómate un descanso y deja descansar a los demás. Incluyendo a la esposa en la casa, ¿no? No cocines ese día. Porque la naturaleza humana es bárbara. ¿Ok? ¿Cómo vivimos ahora? Vivimos la vida eterna. Dios está produciendo su reposo en el espíritu de sus hijos. Está guiando los tiempos de trabajo y de descanso. Está todo viviendo en comunión con sus hijos. Eso es su plan, es su proyecto, es su sistema. Jesús le dijo a ellos, tiene nada que ver que Dios haga algo el sábado. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Pero eso a la religión está prohibido. Violar las reglas. Entonces, es tan importante, mis hermanos, que entendamos este paso de
recibir al Espíritu Santo en su papel de maestro y de permitirle enseñarte a vivir lo divino, entendiendo que va a confrontar el raciocinio enemigo de Dios. Y por eso en 2 Corintios, el capítulo 10, Dios nos dice cómo trabaja el Espíritu Santo. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta adentro de ti y adentro de mí en contra del conocimiento de Dios. La vida eterna es que yo conozca a Dios, que yo viva lo que Él es. Pero estos argumentos y esta altivez, ¿qué es altivez? Pues es el creer que hay alternativas. Por ejemplo, es que yo no pienso así. Es que a mí me parece. Es que a mí no me gusta eso. Es que, ahora, ojo, el enemigo usa estas cosas para corromperlas y buscar la sumisión de los demás a otras personas. Eso no es Dios. Dios no anda buscando que te sometas a fulano, a sutano y a mengano. No. Dios quiere vivir comunión contigo en tu espíritu. Y cuando la estás viviendo, no eres ni esclavo ni tampoco eres un patán. Manifiestas la humildad de Jesús. Manifiestas el carácter de Dios. Pero Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre divina es lo que el Espíritu Santo te va a enseñar a vivir. Pero eso requiere que nos limpie a cada uno de toda altivez. Y Él cariñosamente, amorosamente te lo va a mostrar para invitarte a permitirle destruir esos conceptos que son conceptos de orgullo. ¿Sí? Y que no permiten comunión, porque Dios no va a tener nada que ver con el altivo. Mira todo lo que Dios dice en la Escritura sobre la altivez. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El altivo de ojos, número 1. Todos necesitamos esa limpieza. Es parte de cómo vamos a ser enseñados. No puede haber comunión, ni puede haber mezcla de lo divino con lo inmundo. Bueno. ¿Qué les parece si los que son guiados nos comentan qué les está hablando Dios, cómo estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo y qué implica para ti la toma de esta decisión? Vamos a Puebla. Si pueden abrir su micrófono, por favor. Buenas tardes. Pues yo lo único que puedo decir es que me fue posible por la gracia pura de Dios y dirigida de manera única por su Espíritu Santo, porque cada uno de nosotros aquí reunidos y cada ser humano en general, somos tratados por Dios de manera única e irrepetible. Entonces me puedo referir
momento, y quizás no diga demasiado, pero lo que quiero decir, lo que voy a decir, sale directamente de lo más profundo de mi corazón. Yo lo que viví, Cristóbal Montealegre, mi hermano en Cristo, es como siempre la confirmación de que tú eres para mí, de manera ultra personal, un verdadero canal del Espíritu Santo. Yo en este día recibí revelación y revelación, más revelación y una vez más revelación. Por la gracia de Dios puedo decir que de una cierta manera lo estoy ya viviendo. Lo que me permite hablar de la manera en que estoy hablando en este momento. Yo creo que es todo lo que puedo decir, que en realidad ya dije todo lo que tenía para decir. Entonces es eso lo que tenía que decir. Le doy gracias a Dios. Mientras te oía, me puse de rodillas en mi imagen para darle gracias a Dios. De la manera la más sublime, como en este momento estaría en medida de hacerlo. Y dirigida por su Espíritu Santo, nada menos que por su Espíritu Santo. Y yo creo que es todo lo que estoy en medida de decir, y al mismo tiempo siento de por la guía directa del Espíritu Santo que estoy diciendo muchísimo. Entonces, lo único que puedo decir, pues comprendan siempre a la gloria de Dios y siempre a la gloria de Dios. Y estoy segura que todos mis hermanos y hermanas aquí alrededor de esta mesa están perfectamente en mi vida de recibir tanto como yo, cada uno, cada una de una manera única, porque para Dios somos únicos e irrepetibles, sencillamente irrepetibles. Y que esto no nos concierne solo a nosotros, concierne a cada ser humano. Por esta tierra, sin excepción ni de raza, ni de color de piel, ni de situación económica, financiera total, que pueda ser totalmente opuesta e impresionante, pero también quiero decir que por alguna razón los que están hasta arriba, por la voluntad de Dios están. Lo que no quiere decir en ningún momento están recibiendo premios o méritos y que el que esté hasta abajo está recibiendo castigo, para nada. Que cada ser humano en el momento en que vivimos, en las situaciones en que nos encontramos, estamos siendo interpelados por el Espíritu de Dios para cumplir nuestro rol, el único y exclusivo rol que no puede ser cumplido por otro hermano o hermana en Cristo o por cualquier ser humano que todavía no haya tenido o la oportunidad de conocer a Cristo, o que mismo habiendo tenido la oportunidad y a lo mejor a un grado alto, sencillamente dicen no, porque esa es la voluntad de Dios, de que todo se pase en la libertad la más total. Si alguien nos da libertad, Dios mismo. Es decir, que cada acto de nosotros es producido, vivido, porque en lo que se refiere a Dios hay que vivir, experimentar vivencialmente o no hay nada. No. Entonces, lo que quiero decir es que cada uno de nosotros sin excepción, y quiero decir toda la raza humana sin excepción, estamos llamados por Dios a un mensaje que nos fue dado de manera especial cuando la maravillosa redención de Jesucristo fue cumplida, perfectamente cumplida, totalmente cumplida, de una vez por todas cumplidas,
y que todo lo que recibimos que ya nos fue dado, a nosotros de poco a poco, haciendo camino y de manera ultra personal, única, porque únicos e irrepetibles, cada uno, cada una, sin excepción, todas las personas. Entonces lo que quiero reiterar es que yo este domingo recibí directo del Espíritu Santo. Por su intermedio, Cristóbal Montealegre, mi hermano en Cristo, que para mí tiene un lugar especial en mi corazón, en mi aprecio, en mi admiración y en mi respeto. Enfatizo que no recibí de Cristóbal Montealegre, recibí del Espíritu Santo de Dios por intermedio de Cristóbal Montealegre, y que de la misma manera que recibo de ti, puedo recibir y he recibido de cada una de las personas que están aquí, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, y que puedo recibir de la manera más increíble, de no importa quién que sea mi hermano en Cristo. Y voy a decir y voy a tratar de ser lo más corta posible de algo que acabo de vivir aquí en Puebla, en Plaza Dorada. Eloísa y yo vamos seguido a Plaza Dorada, siempre al mismo café, generalmente estamos rodeados de las mismas personas. Y hay una persona que se llama Don Alfredo. Supe hace poquito que se llama, su apellido es Quiñones. Y bien, el oficio de Don Alfredo Quiñones es ilustrar los zapatos en Plaza Dorada por 25 pesos cada vez, que tiene muchos clientes porque hace muy bien su trabajo. Y bien, Don Alfredo, cuando yo he podido, que he sentido del Espíritu Santo de Dios, que necesitaba dinero, por ejemplo, si yo he estado en medida de darle, le he dado un billete de 500, por ejemplo, o uno de 200, o uno de 100, o nada, según lo que ha sido mi situación económica en el momento preciso. Pero el otro día, recibí de Don Alfredo algo. Me acerqué a él y le dije, ¿cómo está usted, Don Alfredo? Don Alfredo padece de diabetes, su hígado fue afectado, uno de sus riñones fue ya afectado, necesita la insulina cada día, como necesitamos todos nosotros el alimento, y para elevar más la condición que está viviendo, no tiene dinero para comprar la insulina. O sea que esa es la situación de Don Alfredo Quiñones, al que más que nunca le llamo Don Alfredo. Resulta que comencé a hablar con Don Alfredo y sentí por el Espíritu Santo que tenía un mensaje que dar. Se lo empecé a dar como yo lo sentía, y cuando yo terminaba una primera parte, por decir así, le preguntaba espontáneamente, como venido del Espíritu Santo, Don Alfredo, es que estuve suficientemente en medida de hacerme comprensible a usted, de que usted pudiera entender lo que le quiero dar de parte del Espíritu Santo de Dios. Y Don Alfredo Quiñones, Cristóbal y Susi, en cada ocasión me dijo un versículo de la Biblia. Nada menos que un versículo de la Biblia que contenía en él mismo todo lo que Don Alfredo Quiñones quería decirme, y que hablaba de manera total, completa, sin que nada falte, sin que había recibido. O sea que yo no podía tener la menor duda de lo que estaba recibiendo Don Alfredo. Así seguimos, y cuando terminamos, porque además tardamos por lo menos una hora, si no es un poquito más, le dije, Don Alfredo, ¿cuál sería el resultado de todo lo que le quise decir? Y el versículo que Don Alfredo Quiñones me dio, porque le dije, Don Alfredo, la protección de Dios está con usted y la madura en tanto que el Hijo de Dios legítimo. Y muchas veces le repetí, quiero que usted sepa que me estoy dirigiendo a usted en este momento como Estela Rodríguez Santiago, verdadera hija de Dios, y que usted en tanto que verdadero hijo de Dios es sencillamente mi hermano en Cristo. Y es de esta manera, Don Alfredo, como me estoy dirigiendo a usted. La cuestión es que al final
le dije, don Alfredo, ¿cuál sería la manera para usted de una manera suficientemente completa decirme qué es lo que usted recibió? ¿De qué manera sintió usted mis palabras? Y entonces don Alfredo no me dijo nada, me dijo, y Dios nos dio su Hijo único, ¿quién podría negarlo? De manera más completa. Yo estaba, y Cristóbal Montealegre, te quiero decir algo, y hablando con mi hermana Eloísa, le dije, lo que yo recibí de don Alfredo, en tanto que edificación, en tanto que testimonio de lo que es y puede ser un verdadero hijo de Dios, lo puedo considerar igual que lo que recibo de Cristóbal Montealegre. Cada domingo, cuando lo escucho, Cristóbal Montealegre, quien yo considero un verdadero canal del Espíritu. De esta manera, yo siempre supe que don Alfredo tenía algo en especial. Pero ese día estuve estaba yo tan llena de gozo, de alegría en su nivel más elevado, totalmente mi ser, sin que nada pase, gozo que nada ni nadie me puede quitar. Es por eso que te digo que puedo decir que estoy viviendo lo que recibo. Que hubo, según yo lo pude recibir, revelación, y luego otra revelación, y otra revelación, y que fueron revelaciones en total. Tu predicación de hoy, dirigido directamente por el Espíritu Santo, fue revelación. A un grado tan elevado, con frases muy simples, pero que contienen una sabiduría, un poder de hacer mover el mundo, y que, en mi opinión, fue dirigida antes que nada por su propio corazón, en el que yo no dude que haya suficientemente del propio corazón de Dios. Y te voy a decir que yo, en tanto que puedo decir en este preciso momento, que hay en mi corazón una pequeñita, no sé cómo nombrarla, muy íntima, verdaderamente pequeña, de lo que es el corazón de Dios, en mi propio corazón. Puedo decir que en general a mí el motor que siempre me ha hecho moverme desde que nací, yo creo, ha sido siempre el amor, sin que yo pueda comparar lo que sentí en general a lo que siento en este momento. En este momento, lo que está gobernando en mi corazón es el amor, A mayúscula, de Dios mismo, que en una verdadera íntima porción está ya en mi corazón, y que es la manera, el motor con el que yo estoy actuando en este momento, o por el que yo estoy actuando en este momento, en todos los aspectos de mi vida. Y lo que quiero agregar, y ya termino, es que Cristóbal Montealegre, mi hermano en Cristo, el mismo que esa señora que está a tu lado, Susi Montealegre, es también para mí una hija de Dios, una hermana en Cristo. Y bien, lo que yo te quiero decir, y así que al mismo tiempo, es que esto que acabo de decir salió directamente de lo más profundo de mi corazón, y que sé que me vino directamente del Espíritu Santísimo de Dios. Así, para ti, y a la gloria de Dios y de nadie más. Wow. Gracias, gracias. Qué linda, gracias. Qué hermoso el entendimiento que Dios está produciendo en cada uno de nosotros, y estas experiencias como nos compartes, donde el Espíritu de Dios te mueve a ir a entregarle a una persona las palabras que Dios quiere hablarle,
y ver cómo Dios pone su respuesta en las personas, aunque no estén llenas de Biblia, pero cómo va produciendo este entendimiento que es la verdad en la Escritura. Romanos 8:32, si Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero que esta persona pueda llegar a esa conclusión por lo que el Espíritu Santo le está revelando. Y qué maravilloso, ¿no? La visión de nuestro Padre es que cada uno de sus hijos sean estos manantiales que fluyen torrentes de vida hacia la humanidad presente. Y por eso es tan importante lo que hoy Él nos invita a aceptar, vivir, la enseñanza del Espíritu Santo, que necesariamente va a limpiarnos de todo engaño, de toda confusión, para que podamos vivir la verdad y manifestarla. Y qué importante paso, ¿no? Para todos nosotros. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir lo que Dios le está mostrando? Kenna, te escuchamos. Pues sería lindo poder explicar o poder transmitir lo que uno siente con este tipo de revelaciones, como hemos mencionado, de toda esta información que nos llega y que sabemos que es mensaje del Espíritu Santo, que no es exactamente el esfuerzo que tú hayas puesto para explicarnos, ¿no? Sino que realmente viene de Él, ¿no? Eso es lindo que acabas de decir. Pero yo les quería compartir que acá en esta semana, como sabrán aquí, la economía está terrible, de eso de tener centavos en la bolsa, ¿no? Pero realmente todos los días tenemos nuestro pan, ¿no? O sea, no hay un día en el que yo me haya quedado sin comer o un día que hayamos sufrido por algo, ¿no? El punto está en que hace unos días tuve un dolor terrible en el oído, pero terrible, porque me entró agua. Y yo me aguanté porque dije, no, pues ahorita ir al doctor, de donde lo tenía yo así literalmente centavos en la bolsa, ¿no? Pero después sí desperté a mi esposo, le dije, oye, hay emergencias y esas cuestan, y me dice, no, pues realmente están incluidas en el seguro, pues vámonos, ¿no? Ya llegamos allá, estuvimos ahí casi 3 horas, que no porque sea Alemania, no es como el seguro allá en México, tampoco nos atendieron de inmediato, pero me dieron un ibuprofeno en el cual te dije, bueno, pues ya con eso me quitó el dolor, ¿no? Pero en la espera, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Quiero ir al baño. Pues vamos, pues caminamos hacia el baño, y en ese momento, cuando voy caminando, me cae un billete de 10 euros del cielo. Literalmente, suena increíble, pero literalmente me cayó un billete. Y yo así como que, hasta el dolor se me quitó. Me agaché, levanté el billete y me dice mi esposo, ¿y ahora qué pasa? Y dice, mira, me cayó un billete. Y ya, pero ni siquiera, como dirían por ahí, pero esa no es la noticia, ¿no? Ya salgo con mi billete bien contenta y todo el asunto. Total que al final fuimos con el doctor, la doctora me checó y me dijo, bueno, pues sí, necesitas unas gotitas y necesitas el antibiótico, ¿cómo se dice? Para el dolor, bla, bla, bla. Y ya, para esto a mí de hecho ya hasta se me había quitado, mi esposo oró por mí ahí mismo en la sala mientras esperábamos, y yo ya me sentía mucho mejor. Pero aún así tuvimos que ir a la farmacia y esos medicamentos, ¿cuánto creen que me costaron? Efectivamente, 10 euros con poquitos centavos que yo tenía. Entonces, pues una vez más son esas promesas de Dios, son esa fidelidad, son
en las que ya nosotros, yo en lo particular vivo realmente así con lo que Dios nos promete. Yo vivo con el que ya no estoy pensando si sí voy a comer o si no voy a comer o qué va a pasar. No, o sea, es tan hermoso poder vivir así y no, por eso empecé con eso. No tengo palabras para explicarlo de cómo fue que llegué hasta ese punto, cómo Dios me logró llevar a ese punto en el cual yo, estando en un país extranjero, que aquí los euros no son pesos, sino son de un 22, un euro, etcétera, etcétera, cómo Dios sigue con sus promesas día con día, y eso fue, yo creo que para mí la gota que derrama el vaso del amor de Dios, de que me dice, ¿quieres más pruebas o seguimos jugando como hasta ahorita, ¿no? O sea, no, para mí eso, después yo me sentía entre que sí como que no, y después cuando mi esposo ya entendió cuando regresé de la farmacia, le dije, ¿cuánto crees que fue? Buenas tardes. Yo había pensado que en el primer momento, cuando vi el billete en su mano, que ella lo recogió del piso, ¿no? Por eso es el caso normal, porque precisamente estuvimos pasando un automato, una vending machine, ¿no? Pero no, ella me dijo, no, ese billete se cayó desde el aire. Hasta ahora no sabemos de dónde venía ese billete, ¿no? Y ya al punto está que cuando ya regresé de la farmacia me dice mi esposo, ¿cuánto sí te alcanzó o no? Y dije, mi amor, ¿cuánto crees que fue lo que tenía que pagar? Exactamente, los 10 euros con los centavos que pude tener. Entonces, pues hasta lloramos para variar. Con todas esas pruebas. Eso me encanta, que ahora para mí el significado de pruebas ya no son el de que yo voy a ser la que sufra o yo voy a ser la que pase el examen a ver si lo paso o no, sino para mí son las pruebas que Dios te está probando a mí. Entonces, ahí está esa prueba para mí, una vez más, y lloramos tan lindo, tan hermoso, y pues quise compartírselos porque realmente yo creo que todo lo que estamos aprendiendo día con día y en estos domingos de Agape, pues yo creo que es lo que nos fortalece, ¿no? El realmente vivirlo, no nada más en que un domingo escuchamos y sentimos bonito y después ya no, sino que realmente verlo, pero ya visualizarlo día con día, saber que todo eso viene de Dios, ¿no? Qué hermoso. Maravilloso, Kena y Estefan. Esto es lo que la enseñanza del Espíritu es, se dan cuenta, es vivencial. Y cuando la importancia de esta decisión de recibir al Espíritu Santo como tu maestro, es que en medio de circunstancias tú puedas escucharle y permitirle realizar en ti la enseñanza divina que no vas a aprender en situaciones fáciles, ¿sí? Susi y yo estábamos hablando hace unos días sobre nuestra propia escuela con Dios en las cosas que nos tocan vivir, y le compartí, le decía, ¿sabes qué es lo que veo a nuestro padre hacer? Él llevó a Elías a socorrer la necesidad de una viuda que ya se había dado por vencida y estaba segura que el último puño de harina y el poquito de aceite que había era su último alimento, y ella y su hijo se iban a morir después de ese alimento. Y Elías viene a traer la bendición de Dios a esa situación, pero llega con hambre. y le dice a la viuda, vive Jehová, fíjese bien la promesa, vive Jehová, que no faltará harina ni aceite, porque la boca de Dios lo ha hablado. Y entonces le dice, pero dame de comer a mí primero.
de ese puñito. O sea, no ocurrió un milagro donde se llenó una bodega de costales y le cayó aceite hasta por donde no podía meterlo y dinero por todos lados, sino un puñito y un gotero de aceite. Y fíjense lo que es creerle a Dios. La viuda responde y le dice a Elías, a tu palabra lo voy a hacer. Y toma esa harina, ese aceite, y hace nosotros le llamamos tortillas, ¿no? Para dársela a Elías. Esa es la escuela de Dios. Y le decía yo a Susi, nuestro Padre quiere limpiarnos de esa dependencia en cantidades, porque cuando bajan las cantidades se nos mueve todo. Él quiere que nuestra dependencia esté en Él y que conozcamos su abundancia cuando las cantidades están en cero o hasta en menos. Que nuestro corazón descanse y se goce en su fidelidad. Y esa harina no falló. Y fueron, no un día, no 2 días, fueron meses, semanas, años, en que ese hogar se convirtió en bendición para muchos otros, de un puñito, de un gotero. Y si vas a ser hecho hijo o hija de Dios, esta es la escuela. Ahora esto va a pelear en contra de muchos razonamientos y muchas falsas enseñanzas de que la bendición de Dios se mide en cantidades estratosféricas. Pablo dice, estoy enseñado a todo, a tener abundancia y a no tener nada externamente. Él dice como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. La escuela divina que el Espíritu Santo está encargado de suministrarte, ¿qué hace? Pues lo estamos escuchando en estos testimonios, ¿no? Poder vivir paz en medio de estas situaciones, poder vivir la comprobación de Dios. Y esto es de lo que se trata, así que muchas gracias por compartirlo. Muy bien, tenemos un maestro poderoso que está atento a ti constantemente. Y cada día las cosas que vienen a ti son para que aprendas a vivir divinamente esas situaciones. Y por eso esta conexión, este paso, esta decisión de darte por servido o servida, no pasado, sino presente. Estoy en la escuela divina y el Espíritu Santo está presente para enseñarme a vivir esta situación divinamente. Va a permitir que Él haga su trabajo y que tú disfrutes de la vida eterna, porque ese es el producto, ¿verdad? El producto es arraigarnos y cimentarnos en amor y vivir en la fe que obra por ese amor divino en nosotros. Oscar, te escuchamos. Hola, bendiciones. Nada más quiero, por lo que estoy escuchando, y pues gracias a Dios, y quiero leer nada más Santiago 1:2, y para compartirlo con ustedes. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. La versión Reina Valera dice diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Y creo que ya conocemos todo el contexto, pero el resumen, o sea, viene otra vez a mostrarnos Dios, yo creo, y es lo que escucho, la parte donde, aunque estemos en pruebas y aunque tengamos tentaciones o estemos pasando cosas difíciles, es ahí como lo que acabamos de escuchar con Kena, o lo que nos acabas de decir de la viuda. Creo que es ahí donde necesitamos participar con Él y que venga la comunión, ¿no? O sea, en alegrarnos
de que estamos en esa prueba o en esa tentación o en esa situación, sea lo que sea, porque sabemos que solamente en medio de esa prueba Él nos va a venir a rescatar para mostrarnos su amor y para unirse con nosotros y mostrarnos cómo se vive comunión. Pero sí, es lo que veo, nada más quería compartirlo. Gracias, Oscar. En efecto, creo que lo que Dios nos recuerda en las palabras que Kena compartió es ya no ver las pruebas como un examen en el que yo puedo salir reprobado, sino ver las situaciones como las condiciones perfectas para que Dios se compruebe a mí. Y Él no va a fallarte. De eso podemos estar seguros. Pues damos gracias, hermanos, por este tiempo juntos y por lo que ha sido sembrado en los corazones receptivos para que Dios lo haga germinar y arraigar y crecer en cada uno de nosotros. Susi. Quiero decir algo antes. Hace como unas 3, 4 semanas se fue con el Señor nuestro 11 nieta. Y si alguien me conoce lo que yo siento por mis nietos y cómo los amo. Y no sé si esto es correcto decir, pero sí, como digo, me probó un poco, pero creo que yo entiendo. Quizás lo que preguntaba es, no pude detenerlo, no pude cargarlo. Una abuela entiende esas cosas y abuelos también, pero a donde voy es, yo he estado escribiendo un libro para mis nietos, en mi pensamiento dejarles a mis nietos cuando yo ya esté con el Señor, ¿no? Entonces es de unas ardillitas y a donde voy, para que entiendan, es, mi papá me dio eso en mi espíritu, me dio la paz, me dio lo que Él me prometió dar, ¿no? A pesar de sentir lo que sentimos que es normal, ¿no? Que la pérdida lo sientamos, también nos agarramos de lo que Él tiene preparado para nosotros. Y en la otra noche estaba con mis nietos y yo esta semana tuve que estar trabajando de mi casa porque pintaron unas oficinas y yo soy alérgica. Entonces, en ese tiempo, mi papá me dio el final de una historia. Yo ya la había acabado, pero no sé cómo explicarlo. Las ardillitas, después les mando todos una copia de la historia, pero son 10 ardillitas y cada uno tiene su carácter de mis nietos, ¿no? Pero al final, después de que la nieta mayor ve que todos se unieron para salvarse, mi papá me dio una visión de una mano saludándoles, porque mi nieta también cuando le dijeron, la mayor, estaba en el colegio y lloró, ¿no? O sea, aunque el bebé todavía no, tenía 2 meses y medio, no era embarazada, ya estaba chiquito, pero todavía ya era una personita que va a crecer, que va a ser como los otros nietos. Entonces, me dio mi papá una visión de una manita saludando y mi nieta viendo al cielo y diciéndole a los demás, miren, ahí está nuestro angelito. Entonces, fue bien especial que mi papá me dio eso y lo pude, ¿cómo se dice?, escribir en la historia y que ellos lo pudieron sentir, o sea, ese consuelo y esa paz de nuestro papá. Y es nomás un pequeño testimonio y me cuesta un poquito, pero entienden lo que nuestro papá tiene en cada situación difícil o como es para cada uno de nosotros. Y gracias. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos estás enseñando, todo lo que
tú hablas a nuestro espíritu y lo que vivimos y lo que podemos reflejar a ti en nuestras vidas. Gracias por el amor de todos, el amor tuyo, el amor de ti a través de nosotros, y gracias por este tiempo de aprender de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les amamos. Les amamos a todos. Bendiciones.